EH Bildu. Como decía Igone, aunque el objetivo de la recogida selectiva se establece en un 60% para el 2016, queda claro que ante la falta de conciencia y la lenta gestión del PSE no vamos a llegar a cumplir ese objetivo. Puede ser que la intención oculta del tándem PNV-PSE sea inventarse motivos para poder reciclar menos y poder construir la incineradora. La carta de la Mancomunidad que ha sido enviada por no usar el orgánico por lo menos 20 veces ha caldeado el ambiente en Eibar. Desde EH Bildu creemos que antes de instar a la devolución del descuento por no llegar al mínimo de 20 bolsas, la Mancomunidad tenía que haber enviado antes una notificación a estos usuarios avisando que no estaban alcanzando el uso mínimo establecido en la ordenanza. Por todo ello, solicitamos que este año 2015 no se solicite la devolución del descuento. El quinto contenedor con chip tiene poco más de un año de vida. Por lo tanto, estamos hablando de una medida bastante nueva. Aunque en Eibar ya existía el contenedor de orgánico con anterioridad, la Mancomunidad realizó una campaña especial para que más ciudadanos se adheriesen al sistema. Pero el mensaje principal de esa campaña fue el descuento económico que se obtendría, y así se consiguió que más de 10.800 domicilios de Eibar se diesen de alta. La ordenanza de 2014 es donde se recoge el uso mínimo del quinto contenedor, y agarrándose a esa ordenanza, la Mancomunidad ha enviado 2.712 cartas. Hay domicilios que nunca han utilizado el quinto contenedor, que seguramente se apuntaron al sistema llamados por el descuento económico. Pero también hay domicilios que, no habiendo utilizado el sistema, no llegan al mínimo establecido. Ha quedado en evidencia que el sistema tiene errores y que urge revisar los requisitos. Por todo lo anterior, solicitamos tres cosas. Que se estudien las alegaciones de los domicilios que han recibido la carta. Que en base a ellas se revise la ordenanza y se añadan las excepciones oportunas. Y tres, que este año 2015 no se tenga que devolver el descuento. Además, en Debabarrena tenemos el objetivo de llevar al 60% la recogida selectiva de residuos para el 2016. En Eibar, en cambio, rondamos el 40%, todavía muy lejos del objetivo. Como hemos mencionado antes, por un lado tenemos el descuento económico, pero ha quedado claro que hay que incidir mucho más en la sensibilización y en la concienciación, para que la ciudadanía vea la importancia de reciclar y separar los residuos. En EH Bildu creemos que hay que corregir los errores y que hay que seguir ahondando en la mejora del sistema de recogida selectiva de residuos. Tal y como se decidió en la mesa de residuos del pasado mes de marzo, el siguiente paso en Eibar será la puesta en marcha del contenedor de rechazo gris con chip. Creemos en EH Bildu que en 2016 se debe de instalar ya este sistema. En este nuevo contenedor solamente se podrá echar el rechazo y será otro paso más en la recogida selectiva de residuos. Instalando el sistema chip en el contenedor de rechazo se podrá comparar el uso del contenedor orgánico con el de rechazo. Este sistema servirá para superar la polémica desatada estos días y establecer unos criterios de uso más adecuados. Además, también la Unión Europea también ha dejado claro cuál es el camino. Han establecido un objetivo de 70% en la recogida selectiva de residuos para el 2030. Y la Comisión Europea además prohíbe el uso de vertederos y incineradoras a partir del 2020. En 2014, a iniciativa de EH Bildu, se formó la Mesa de Residuos en el seno del Ayuntamiento de Eibar. La plataforma Garden, además del resto de grupos políticos, también participa en esta mesa. Es esta mesa la que debería realizar un seguimiento de la gestión de residuos de Eibar y la que tendría que analizar las diferentes propuestas y posibilidades. Pero la Mesa de Residuos se reunió por última vez en el mes de marzo. También solicitamos 3 puntos en este apartado. Creemos necesario que se reúna de nuevo con urgencia en la Mesa de Residuos, que se establezca una periodicidad estable para la mesa y que exista un cauce de información directo entre la mesa y la Mancomunidad.